vamos a escuchar palabra del Señor y para esto vamos a abrir la santa y bendita palabra en el libro de Job. Libro de Job, capítulo 19, versículo 25. Job, capítulo 19, versículo 25. Y leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Job, capítulo 19, versículo 25. Vamos a leer hasta el versículo 27. Job 19, 25 hasta el versículo 27. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Otra vez el versículo 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Gloria al Señor Jesucristo y que el Señor añada bendición a su bendita y hermosa palabra en esta mañana para nuestras vidas. Vamos a continuar estudiando esta enseñanza. Y esta enseñanza se titula Levantamiento para el último tiempo. Levantamiento para el último tiempo. Levantamiento para el último tiempo. Y hemos estudiado en las dos sesiones anteriores, gloria al Señor Jesucristo, acerca de esa palabra profética que el Señor le dio a través de este varón Simeón, en Lucas capítulo 2, versículo 34, acerca del Señor Jesucristo, acerca del Rey de Israel, acerca de la consolación de Israel, como el mismo Simeón lo llamó. Simeón tomó al bebé, dice que lo fueron a presentar al templo, su padre y su madre, María, José y María, fueron a presentar al Señor Jesucristo conforme al rito que existía en aquel tiempo en el pueblo judío, y dice que movido por el Espíritu, este anciano tomó al bebé y lo levantó y lo presentó al Padre y dijo, gracias Dios, ahora mis ojos pueden descansar en paz, puedo ir en paz al sepulcro. Y le dijo a María y a José, a sus padres, le dijo, este está para levantamiento y para caída de muchos en Israel. Profetizando este varón acerca de lo que iba a ser la vida del Señor Jesucristo en los 33 años que estuvo en esta tierra. Y definimos, gloria a Dios, lo que es levantar, que es lo que Dios quiere hacer. Siempre el Señor lo ha querido hacer. Pero más en este último tiempo, Él quiere levantar a toda la humanidad, al hombre, a las mujeres en sus diferentes situaciones. Él quiere levantar a su propia iglesia, a su propio pueblo y también a sus siervos, también a sus líderes y también a sus ministros. Y estudiamos lo que es levantar en primera instancia. Lo vimos en Génesis capítulo 21, versículo 18, que levantar es mover hacia arriba. Mover hacia arriba. Eso es levantar. Lo estudiamos, gloria al Señor, el pasado jueves y también el pasado sábado. Pero también levantar es colocar a alguien en un sitio más elevado. Quiere decir que no basta con llegar a cierto nivel o a cierta altura desde el punto de vista espiritual o naturalmente hablando, no basta llevar a algo hacia cierta altura, sino que levantar también es alzarlo más de donde se encontraba anteriormente, colocarlo en un sitio más alto. Eso también es levantar. Vimos en primer libro de Reyes 14, cuando el Señor usa al profeta Ahías para recordar a la mujer de Jeroboam que Dios iba a levantar a otro rey, a un rey sobre el pueblo de Israel. Ya esta definición o este concepto tiene que ver el levantar cuando Dios nos coloca sobre algo, por encima de algo. También estudiamos y definimos que levantar es ponerse de pie. Ponerse de pie, ayudar a alguien a poner de pie o esa persona ponerse de pie. En el libro de los Hechos, en el capítulo 26, verso 16, estudiamos también cuando el Señor se le encuentra al apóstol Pablo, Saulo de Tarso, y dice que el resplandor de luz fue tan fuerte que cayó en tierra. Y vino la voz del Señor y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ponte de pie, porque de ahora en adelante me vas a obedecer, de ahora en adelante vas a entender lo que es ser
un instrumento mío, lo que es ser un ministro mío, porque para eso también te he levantado. También vimos que levantar es alzar algo de donde reposa o desprenderlo de donde está unido. Y ya en esta definición estudiamos también el pasado jueves, tiene que ver con la fuerza que necesita una persona realizar para poder desprender algo que está unido al suelo, que está unido a una superficie, o mucho más allá, que está enraizado en el suelo, allá en lo profundo del suelo. Para poder levantar aquello se necesita en primera instancia desprenderlo, se necesita desarraigarlo para poder a su vez subirlo. Entonces ya en esta definición de levantar implica también la fuerza, implica también el proceso de Dios, implica también el tratamiento, las manos del alfarero que son colocadas sobre aquella persona, sobre ese instrumento, para el Señor hacer conforme a su voluntad, especialmente en esos procesos de liberación, en esos procesos de quebrantamiento, para Dios llevar a esa persona a una altura, a un nivel espiritual mucho mayor. Vimos en el Salmo 113, versículo 7, que el Señor nos alzó del muladar, el Señor nos levantó del muladar. Y vimos que el Señor levanta al pobre del polvo, levanta al pobre del polvo y al menesteroso lo alza del muladar, allá de la basura, allá de la inmundicia, allá de la carnalidad, allá del pecado, de allá el Señor nos levantó. Y fue fuerte porque quizás muchos estuvieron atados a la drogadicción, a la delincuencia, otros estuvieron atados quizás a la prostitución, quizás muchos estuvieron en lo que se conoce popularmente como el bajo mundo, como ese mundo, esas profundidades satánicas, demoníacas, mundanas, de inmundicia. A muchos el Señor de allá nos sacó, de allá el Señor nos desprendió para después producir también un levantamiento. Vimos también la otra definición de levantar es construir o edificar, de Nehemías capítulo 2, versículo 18. Construir, que es lo que el Señor viene a levantar en nosotros a través de la palabra. Viene a colocar el Señor ese fundamento de la palabra, ese fundamento del Espíritu, gloria al Señor, que también fue el fundamento de la iglesia primitiva. Gloria al Señor, lo vimos también el pasado jueves. Pero para Dios colocar ese fundamento, el Señor tiene que venir a desarraigar, el Señor tiene que venir a quebrantar ese fundamento con el cual nosotros llegamos al Evangelio. Fundamentos, hermano, de orgullo, fundamentos de jactancia, fundamentos de carácter fuerte, fundamentos de ser sabios en nuestra propia opinión, fundamentos de simple y llanamente no obedecer, no someternos a nadie, no respetar la autoridad, fundamentos con un ego bastante fuerte, con una acepción o con una definición de uno mismo, gloria al Señor Jesucristo, bastante alta, a tal punto de que se mira a la persona por debajo, de que se cree que se tiene, aquella persona cree que tiene la última, gloria al Señor Jesucristo, la última palabra. Así llegamos al Evangelio. Y el Señor viene a quebrantar, a derribar, gloria al Señor, esos argumentos, dice 2 Corintios, esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Esos son los fundamentos que Dios viene a colocar. Pero para colocar el Señor esos fundamentos, el Señor quiere derribar o debe derribar los otros fundamentos. No hay levantamiento en una vida, gloria al Señor, cuyo fundamento es el orgullo, cuyo fundamento es el mostrarse, el querer reconocer, reconocimiento, el querer aplausos, gloria al Señor Jesucristo, el querer en este tiempo seguidores, el querer ganar adeptos. No, aquí los adeptos, los seguidores y los discípulos son del Señor Jesucristo. Trabajamos para Él, le servimos a Él y somos siervos inútiles por la misericordia y para la gloria del Señor. Así que en esta acepción de levantar, que es construir o edificar, primero tiene que venir ese desarmar de Dios. Tiene que venir ese quebrantar de Dios. Tiene que venir ese trato de Dios para derribar esas estructuras de orgullo, esas estructuras de soberbia, de altivez, esas estructuras de rebeldía, de incredulidad, de dureza de corazón, para que el Señor coloque después sus fundamentos, sus cimientos, y después el Señor pueda levantar a través de los diferentes ladrillos, los diferentes
instrumentos de Dios, siervos de Dios, como esos obreros de Dios, Dios va a traer un ladrillo que se llama fe, un ladrillo que se llama firmeza. Dios va a comenzar a construir y a levantar primeramente a su iglesia, pero también de manera individual a cada uno de nosotros. Así que esa es la otra definición de levantar, que lo estudiamos también el pasado jueves y el pasado sábado. Gloria a Dios. También levantar es dirigir la mirada hacia lo alto. Dirigir la mirada hacia lo alto. Juan capítulo 17, versículo 1, cuando Jesús le dice al Padre, dice que levantó los ojos al cielo y le dijo, Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Y eso también es levantar. Cuando nosotros dirigimos en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos apremiantes, en los momentos angustiosos, en los momentos, hermano, en los momentos bastante difíciles, levantamos la mirada al Señor y Él a su vez nos va a levantar de esa situación adversa. Vimos también que levantar es proclamar o decir. Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, dice la Biblia, en Juan 7:37 Jesús se puso de pie. Primero se levantó Jesús de donde estaba sentado y dice que alzó la voz, levantó la voz y dijo, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estaba hablando del Espíritu que habían de recibir aquellos que creyesen en Él. Entonces levantar también es levantar la voz. Y para eso Dios nos quiere levantar en este último tiempo, para que sea un tiempo de predicación, un tiempo de proclamación, un tiempo, hermano, de anunciar de una manera apasionante, de una manera, hermano, fuerte, de una manera tremenda, apasionada de parte del Señor, predicar que Cristo viene, predicar la sana doctrina, anunciar el evangelio de la paz, como dice allá Romanos, hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Así que levantar también es alzar la voz y predicar del Espíritu Santo. Es el tiempo para predicar del Espíritu de Dios, de la manifestación de Dios, de los dones del Espíritu, del fruto del Espíritu Santo. Es tiempo de predicar de los atributos del Espíritu. Es tiempo de predicar de la tercera persona de la Trinidad, la cual se está moviendo en medio de la iglesia, y la iglesia lo debe conocer aún más, lo debe entender aún más y lo debe hacer vida aún más en su vida, valga la redundancia. Gloria a Dios. Y la octava definición de lo que es levantar, que es completamente contraria a las anteriores, tiene que ver con contender contra alguien, afrentar, desafiar, oponerse a otro. Así que eso también es levantar. Ya tiene que ver con la contienda, ya tiene que ver con la rebelión, los famosos levantados en armas, y es un eufemismo que se usa para querer como suavizar o adornar el concepto, pero es un rebelde. Básicamente son rebeldes, pero se les conoce como los levantados ¿en qué? En armas. Y muchos en la congregación del Señor también pueden ser levantados en armas. Cuando se levantan contra el líder, cuando se levantan contra la palabra, cuando no están de acuerdo con la manifestación del Espíritu, no están de acuerdo con la predicación. Es que esto sí está bien, pero cuando el predicador, el pastor, el líder tocó esto, a mí no me parece. Eso es levantarse, gloria al Señor, contra la autoridad, eso es desafiar, contender, afrentar, oponerse a otro. Oponerse a otro, esa es la otra definición de levantar. Entonces, uno, y lo vamos a estudiar ahora, la autoproclamación, unos esperan a que Dios los levante, pero otros no. Otros en esa insatisfacción, en esa inconformidad, otros en eso de que siempre es como si el Señor les quedara debiendo, nunca están contentos, nunca están felices, nunca están gozosos, siempre les faltó los 5 centavos, los 10 centavos, los 20 centavos para el peso. Gloria a Dios. Son los que siempre tienen su inconformidad en el corazón, son los que no les parece ciertas cosas, ciertas acciones, ciertos gestos, ciertas palabras, ni del pastor, ni del líder, ni de mi hermano en Cristo, ni del capitán de Ujier, ni del que está allá de Ujier, ni del que está en la música. Es el que llega el momento en que le fastidia todo, le fastidia el calor, le fastidia que lo saluden, le fastidia la adoración, es que eso es mucho ruido. Todo siempre tiene algo que señalar.
porque en su corazón tiene la contienda, en su corazón tiene la rebelión, en su corazón tiene la oposición. Gloria al Señor Jesucristo. Y muchos, desafortunadamente, en la iglesia del Señor también tienen este comportamiento y tienen esta atadura, pero hoy estamos en ayuno y oración y vamos a disponernos para que el Señor rompa esas ataduras, rompa esas cadenas, rompa esas alianzas de rebelión, esas alianzas de sedición, esas alianzas, hermano, que llevan a que el corazón cada día se endurezca para Dios y a la postre se levante contra el trono de Dios. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.